Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro análisis de villanos fanmade para Marvel Champions. En este caso, pues vamos a analizar a este Juggernaut, un personaje también de creación mía. Ya sabéis que estoy empezando de momento por estos que son de creación mía. Y este caso, pues es otro villano que diseñé para otra campaña, ¿de acuerdo? En este caso, pues esta primera campaña, esta campaña de enemigos íntimos, que sí que estáis viendo ya por el canal. En el momento en el que lo diseñé, pues Juggernaut como tal no había salido en el juego oficial. No sé si habrá salido ya o no. En el momento de grabación de esto, no existe todavía, vaya, al menos que sepamos. Lo mismo es parte del contenido de la nueva caja de esta de X-Force y todo esto, que parece que va a venir con cable y todo lo demás, pero de momento pues no está. En cualquier caso, esta es mi versión de Juggernaut, que forma parte de esta campaña, como digo, enemigos íntimos. Necesitaba un enemigo potente, un peso pesado de estos que sean muy reconocibles para que a nivel temático de la campaña dijeras, ostras, cuidado con este, a ver ahora qué viene y qué tal. Y además pues también pues suponía un puntito de variación y de variedad con respecto a los típicos encuentros normales. Deciros que en un primer inicio de la campaña, tanto este como el conjunto de fuga de la balsa, no utilizaban escenarios que diseñase yo. Esto quiero ir completamente diferente para que no haya ningún tipo de duda, o porque si a lo mejor esto por lo que se acaba llegando a la persona, pues se pueda pensar cosas que en realidad no son, ¿vale? Están basados, o sea, como digo, yo todos los contenidos que utilizo en mis campañas están perfectamente autorizadas por los autores. En su momento hubo un malentendido y finalmente una serie, o sea, cuando yo empecé a elaborar la campaña, cuando descubrí el grupo Triskelion y todo este contenido fanmade y vi que tú además podías crear contenido con las plantillas y todo este tipo de cosas, a mí me voló la cabeza la cantidad de opciones que eso te podía llevar a crear, ¿no? Entonces yo empecé a diseñar una campaña hilando hilos y viendo cositas que había por ahí ya planteadas, juntadas con el juego original, juntadas con cosas que faltaban que pues aportaba yo. Con esto en mente, empecé a unir hilos, unir villanos que creía que podían ser interesantes, sobre todo que me parecían que mecánicamente me parecían interesantes o me gustaron cómo funcionaban, ¿no? Algunos incluso los empecé a hilar a ver si funcionaban antes de probarlos siquiera, y luego ya, pues más adelante veía si los descartaba o no, pero en un principio, pues la idea estaba ahí y ya luego si veía que la idea cuajaba, pues contactaba con el autor, si veía que la idea no cuajaba, pues decía, pues mira, pues ya buscar otra cosa y no hace falta molestar al autor con mis chorradas, ¿no? El caso es que tanto este como el de Mística estaban ya creados. El autor es Doko, es uno de los pioneros, ¿no?, del grupo Triskelion y todo esto. Creo que el de Juggernaut también. El caso es que él, por distintos motivos perfectamente comprensibles y perfectamente respetables, decidió retirar su contenido. Todo esto provocó un malentendido en el cual pues yo utilizaba el contenido para la campaña y de golpe y porrazo me encontré con que eso no podía funcionar de esa manera porque pues este autor no había quitado su contenido y no quería que formase parte. Vale, pues tiempo ya, las cosas están ya más claras, el malentendido se ha quitado y un poco el mal rollo que se generó de aquello pues también ha desaparecido, porque fue una situación un poco extraña, porque parecía que yo iba con una intención que para nada era la que llevaba en realidad. El caso es que me quedé con esos dos huecos de dos personajes que a mí me funcionaban muy bien, porque la casualidad quiso que yo estuviera pensando justo, ostras, que es justo la fuga de la balsa puede plantearla no sé qué tal cual, y de repente descubrir un escenario en el que también pasaba en la balsa. Y de repente ver no sé qué y ver un escenario de que ya vea Juggernaut. Igual que puedo pensar en, yo que sé, no sé qué otros escenarios, igual que puedo pensar en ojalá, qué chulo poder manejar a Daredevil y de repente toparme con el Daredevil de Luisfe con la triple personalidad, que eso es una maravilla, ¿no? Pues lo vi y dije, ostras, ¿qué pasó? Que cuando ya me encontré con que no podía utilizar esos, pues me decidí a crear yo los míos, con mecánicas diferentes, eso sí. Es verdad que a lo mejor, pues yo que sé, hay cosas que más o menos beben, igual que el oficial, se puede parecer a ciertas cosas fanmade no porque directamente te copies o influyas, sino porque el personaje tiene una serie de cosas y al final, quieras o no, pues más o menos puede ser que se parezca un poquito, ¿no? El personaje de Mística, por ejemplo, pues el hecho de que se oculte y que tengas que encontrarla, como ya la habéis visto en el escenario este de la fuga de la balsa, ese ya lo habéis visto en la campaña, seguramente. Si no lo habéis visto, pues os quedará un poquito para verlo, y si no, pues os lo dejaré por aquí en caso de que haya salido. Como digo, pues a lo mejor el hecho de que sea un personaje que se oculta aprovechando su capacidad de cambiarse de cuerpo, ¿no?,
pues eso es una cosa que se va a ver reflejada, pero seguramente si mañana sale el de Fantasy Flight Games haga algo parecido, porque de hecho el esbirro oficial ya hace algo parecido a eso, ¿no? Entonces sí que es cierto que coges cosas porque al final te basas en el mismo personaje, pero son personajes distintos. Quiero decir, con esto quiero remarcar y dejar claro en este disclaimer inicial que no es que de repente me los quitara y dijera, sí, pues ahora les cambio la foto y hago una copia y ya está. No, me tomé voy a decir trabajo, pero no es del sentido de me tomé el trabajo porque me fue. No, sino que simplemente diseñé otros personajes de cero, por supuesto, desde la fase de diseñarle mecánicas, de ponerle ya imagen, de hacerle un diseño más definitivo, de testearlo, de modificarlo, de todo, ¿no? Lo que es ya hacer un personaje de cero, básicamente. Y simplemente quería recalcar eso, porque bueno, a lo mejor esto lo veis, a lo mejor, yo qué sé, si no me gustaría que volviera a ver ese mal rollo de nuevo por cosas que para nada son el caso, ni mucho menos, vaya. Ya sí que sí, creo que podemos empezar con este Juggernaut, ¿de acuerdo? Podemos empezar a analizar sus etapas. Este sí que tiene etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ¿vale? Hago así porque están impresos en una única cara. Entonces, bueno, aparte, pues ya sabéis, abaratamos costes y esas cosillas, ¿no? Entonces vamos a empezar, si queréis, leyendo el plan principal, que creo que sintetiza de mejor manera lo que tiene el conjunto en sí, ¿vale? Y ya pasamos al villano, sus mazos y sus cositas, ¿vale? Pues empezamos por este plan principal, que tiene una única fase, la fase 1, ¿vale? Y nos indica que Juggernaut es un conjunto de 19 cartas, un conjunto que tampoco es especialmente grande, y en este plan principal dice nada puede detener al Juggernaut. Juggernaut ha escapado y ha dejado un rastro de muerte y destrucción a su paso. Como digo, pues todo esto está muy ambientado, ¿no? Ya en la campaña, un texto descriptivo y de ambientación pues más metido en la campaña, una serie de cosas que también se aplican directamente a la campaña, ¿no? Pues ya sabéis. Contenido, Juggernaut 1, 2 y 3. En este caso sí que tenemos 3 etapas, ¿de acuerdo? El 2 y 3, pues por supuesto para modo experto, y nos dice conjuntos de Juggernaut y normal y un conjunto de encuentros, el recomendado estado de la ciudad. Este también es un conjunto de autoría propia, ¿de acuerdo? Esto ahora lo veremos, pero básicamente nos pone en la premisa de la ciudad se está yendo a pique y tenemos que intentar salvarla antes de que se vaya a tomar por saco. Ya sabéis que a mí me obsesiona mucho la temática, igual que está el conjunto de civiles, en el que tenemos que salvar civiles, evitar que los tomen como rehenes, pues evitar que se destruya la ciudad, perdón, pues ese tipo de cosas, ¿no? Intentar, como digo, darle pues un poquito más de pozo al escenario. Y nos indica que en la preparación pongamos en juego el entorno fuerza imparable y le coloquemos 3 contadores por jugador de impulso sobre él, y después que avancemos a la etapa 1B. Que esto es lo interesante, nos dice que no tiene amenaza, ¿vale? Y nos dice después de que Juggernaut te ataque, si es posible coloca un contador de impulso sobre el entorno fuerza imparable. Y la interrupción obligada que nos dice que cuando vayas a colocar cualquier cantidad de amenaza sobre este plan, en lugar de eso coloquemos esa misma cantidad de contadores de impulso en fuerza imparable. Si no es posible, quita esa misma cantidad de contadores de punto débil de cabeza descubierta. Vale, a priori ya nos llama la atención de que es un plan, es un villano, mejor dicho, un escenario, que no se resuelve por plan, ni del cual nos tengamos que preocupar excesivamente por el plan. El plan está ahí para reforzarle sus aptitudes físicas y lo destructivo que va a ser, eso sí, pero no nos vamos a tener que preocupar mucho por el plan, sino que nos vamos a tener que implicar un poquito más en esa parte física y de quitarle vida, porque ahora veremos que no es precisamente débil, ¿no? Vemos que cuando se coloque, después de que nos ataque, pues le colocaremos más impulso, ¿no? Porque va como él mismo motivándose a correr y a pegarte más fuerte. Y cuando se vaya a colocar amenaza de plan, pues colocamos contadores de impulso. Y si no se puede, pues quitaremos contadores de punto débil, ¿vale? O sea, ahora veremos esto de aquí, que es lo de fuerza imparable, y a su vez es la cabeza descubierta. Pero vamos a empezar primero por las propias cartas del villano. Vemos que, como digo, tiene 3 fases. Las 3 fases tienen los rasgos Bruto y Citorak, ¿de acuerdo? La fase 1 tiene 18 de vida, la fase 2 tiene 30 de vida y la fase 3 tiene otros 30 de vida. Vemos que en su fase 1 tiene uno de plan, uno de ataque y dureza, ¿vale? Además tiene la habilidad imparable, dice interrupción obligada cuando Juggernaut vaya a atacar. Recibe +1 de ataque por cada contador de impulso sobre el entorno fuerza imparable. O sea que cuidado con esos contadores de impulso que nos va a ir poniendo esto, más los que nos vaya generando el villano con sus cartas, porque lo van a potenciar mucho, además de, por supuesto, la carta de aumento que nos saca. En la fase 2 ya tiene 1 de plan, 2 de ataque, y lo mismo, lo que ocurre que además, que en lugar de dureza, pues tiene brutalidad y firmeza, ¿vale? Ya nos empieza a poner un poquito serias las cosas. Se me ha olvidado leer el texto ambientativo, que bueno, en la primera fase es nada puede detener al Juggernaut, en la segunda es ahora sí que me habéis enfadado,
Y la tercera, sucumbido ante el poder de Juggernaut. Poco original este Juggernaut, ¿no? En esta tercera fase tiene 2 de amenaza, 2 de plan, 3 de ataque, dureza, brutalidad y firmeza. Y lo mismo, ganará +1 cuando vaya a atacar, y lo mismo, ganará +1 de ataque por cada contador de impulso sobre el entorno fuerza imparable. Pasamos directamente pues a ese entorno fuerza imparable, ¿no? Que es aquí, pues se nos estaba indicando, que vemos que dice que reduce en 1 el daño que sufra Juggernaut por cada contador de impulso sobre esta carta, ¿vale? Esto es un intento de adaptar por mi parte, pero creo que intentando mejorar, ¿vale? No quiero quedar yo a lo mejor de soberbio ni nada, pero a mí el entorno de Venom con el tema de las campanadas me gusta, pero creo que se queda un pelín flojo, ¿vale? Pues cogiendo esa misma premisa de colocar contadores y darle la vuelta, pues esa misma premisa, pero con que sea imparable o que le consigamos quitar el casco y desbloquearle un punto débil. Coger esa misma premisa, pero adaptarla y a lo mejor quitarle esa parte que yo considero que a mí en lo personal no me funciona tanto, pues hice esto, ¿vale? Entonces vemos que reduce en 1 el daño por cada contador de impulso, y si no hay contadores sobre esta carta, pues le damos la vuelta y le colocamos 3 contadores por jugador de punto débil. Y interrupción, cuando se vaya a infligir cualquier cantidad de daño a Juggernaut, en vez de eso, puedes quitar ese mismo número de contadores de impulso sobre esta carta. Y pues eso, cuando no queden contadores, le daremos la vuelta a este accesorio cabeza descubierta, que vincula esta carta a Juggernaut, ¿vale? Dice, aumenta en 1 el daño que sufra Juggernaut por cada contador de punto débil sobre esta carta, hasta un máximo de 2. Y después tenemos esa interrupción obligada que dice que cuando Juggernaut vaya a infligir cualquier cantidad de daño a un superhéroe, quita esa misma cantidad de contadores de punto débil de esta carta, y se evita 1 de daño por cada contador retirado de este modo. Si no hay contadores sobre esta carta, le damos la vuelta y le colocamos 3 de nuevo. Como digo, es un poco esa misma premisa que lo de las campanadas, pero en el caso de Venom simplemente te aumentaba 1 y ya está, y aquí es pues hasta un máximo de 2, porque si no imaginas, de repente le metes una ostra, una leche de 15 al personaje y tampoco es eso. Pero sí que darle la vuelta no solo nos va a ayudar a que cuando nos pegue de menos, sino que nos va a ayudar a hacerle más daño. De una manera significativa, porque tener un +2 en un turno de estos en los que te preparas y le haces más cosas, supone que un personaje de 1 de ataque ahora pegue de 3, ¿sabéis? Entonces, claro, jugar con me doy alter ego para que no quite contadores de esta carta, entonces en el siguiente turno me vuelvo y le vuelvo a pegar y además le hago un evento y tal, pues ya un poco las estrategias que queréis seguir cada uno. En principio yo creo que de manera clara, ¿no? Esto es un must a hacer. No tanto así como en el de Venom, por eso comentaba. Porque en el de Venom, en la mayoría de partidas que juegas, al final del campanario medio lo ignoras un poco porque, sobre todo si juegas en multijugador, estás más tiempo buscando ponerle contadores tú que el efecto que realmente te va a propiciar, porque por no sé cuántos ataques que le vayas a hacer para que luego te aumente en 1, pues directamente le pegas al villano, porque de igual manera te va a dar una carta de estas luego cuando se active adicional. Entonces es como que no me terminaba de ver, y sin embargo, pues que lo potencie, pues con esos contadores de impulso, de que te vaya ganando fuerza el personaje a medida que va en carrera y en velocidad, pues lo veo. Temáticamente le funciona bien, pero además lo veo que se le ajusta bastante guay, ¿no? Y de nuevo que funciona bien, vaya, es una cosa que aquí sí que da gloria venirte de repente, evitarte un daño porque está en punto débil, y girarte y volver a pegarle, y volver a hacerle cositas, e incluso aunque no le hagas nada, puedes seguir jugando, haciendo cosas, pero esto sí que es una cosa más decisiva para este escenario de lo que, en mi opinión, eran las campanadas. Pasamos a su mazo ya directamente con este accesorio, Rubí de Cyttorak, que es un objeto Cyttorak, 3 iconos de aumento y estrellitas tanto en planificación como en ataque. Nos dice que le vinculemos esta carta a Juggernaut y que la respuesta obligada, después de que Juggernaut se active contra ti, pues se vuelve a activar contra ti, ¿vale? Por si fuera poco. Límite de una vez por ronda y por jugador. Y dice, acción de héroe, descarta cualquier número de cartas de ataque de tu mano que sumen entre todas un coste de recursos de 3 o más, y podemos descartar esta carta. Pues para quitarle el rubí ya vemos que es una cosa un poco puñetera, pero es una cosa que merece la pena quitarse. No es como este planeador, creo que era el planeador del duende o algo así, que hace que se vuelva a activar contra ti. Claro, si Juggernaut pillando máximo impulso no se vuelve a activar contra ti, ¿quién se vuelve a activar, no? Pues más si está potenciado por el rubí de Cyttorak. Pasamos a este accesorio, objeto inamovible, rasgo superpoder, 2 iconos de aumento, que nos dice que se la vinculemos a Juggernaut. Tiene usos 2 contadores y dice cuando Juggernaut vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, en lugar de eso darle una carta a estado duro.
Y si ya tiene una, darle una carta de aumento boca abajo. De manera que esta carta es bastante puñetera, bastante. ¿Por qué? Porque le pegaremos, le quitaremos un contador, le pondremos un duro, le tenemos que pegar, quitarle el duro, volver a pegar, le quitamos un contador, le ponemos un duro, le tenemos que pegar para quitarle el duro y volver a pegar. O sea, es una puñeta. Lo bueno, que no se le aplica si sale como aumento, solo si sale como carta de encuentro. Si no, pues son dos iconos de aumento que, oye, bastante bien levantan bien. Después tenemos dos copias de este accesorio de coger impulso, también rasgo superpoder, que tienen dos iconos de aumento y le dan un +2 de ataque al vinculársela. Y cuando se muestra esta carta, colocamos dos contadores de impulso sobre fuerza imparable. Y si no es posible, quitamos dos contadores de punto débil sobre cara descubierta. Y con interrupción obligada, cuando Juggernaut ataque, su ataque gana brutalidad y penetrante. Y al final de este ataque, descarta esta carta, ¿vale? Es una especie de embestida de Rhino, ¿vale? Pero que además pues se potencia y sinergiza con este personaje. Ya sabéis un poco que cuando ya os metéis un poquito más en el mundo cómic en profundidad y demás, en el fondo hay 4 o 5 arquetipos de personajes y luego son variaciones y permutaciones de esos, cada uno un poquito que se hace especial, pero cuanta más permutaciones haya, cada vez eso que lo hace especial es menos especial, ¿no? Al final Rhino y este señor pues son una cosa parecida, al final es una amalgama de músculos y de historias que corre y uno te embiste con el cuerno y este con el casco, ¿no? Pero son personajes así fuertes, personajes de mucha vida, ese peso pesado que siempre te ponían de ¿quién gana, este o el otro, no? Pues reflejando un poquito esa mecánica, pues cogemos este coger impulso. Después tenemos dos copias de este plan secundario de Entre los escombros, porque un señor que está todo el día corriendo y destrozando cosas, pues seguramente generará catástrofe y escombros, ¿no? Sobre los cuales pues haya civiles ahí atrapados. Entonces estas cartas, que son parecidas a las que encontramos en el conjunto de civiles, de hecho tienen el rasgo civil, ¿no? Pues nos van a obligar un poquito a ayudar a esa población por ahí en medio de tanto caos. Vemos que tiene un icono de aumento y que además si nos sale como aumento, pues además hay que mostrarla. Tiene 2 de amenaza y la interrupción obligada que dice que cuando se acabe la fase de jugadores, quita 1 de amenaza de este plan. Luego, si no hay amenaza sobre esta carta, descártala y los jugadores sufren 4 de daño. Y acción de héroe, agota a tu héroe y descarta esta carta. En este caso, en este plan secundario, no hay que quitar amenaza, hay que evitar que se quede sin amenaza porque los civiles morirán, ¿no? Digamos, el civil pues es picha ahí y tú como héroe pues te duele el corazoncito y pues pierdes 4 de vida. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Pues el héroe tiene que ignorar un momento al villano y agotarse, invertir ese esfuerzo en levantar pues los cascotes o lo que toque y salvar al señor o la señora de turno. Entonces, pues es lo que refleja un poco esta carta, ¿no? Que hay que hacer esa cosa si nos la queremos quitar de medio, porque si no, pues perdemos 4 de vida y oye, perder 4 de vida no es baladí tampoco. Es cierto que nos da 2 turnos, porque conforme la coloquemos, pues tenemos uno ahí y cada fase de jugadores perderá 1. Entonces, tendremos el turno en el que nos sale, un turno más y en el siguiente, como no nos la quitemos, complicado. Porque además es un señor que pega de bastante, pega de 1, es cierto, pero además de sumarle los aumentos de las cartas, hay que sumarle los contadores de impulso. Entonces pega de bastante. Si a eso le sumas esos 4, pues regular. Y si a eso le sumas la carga de conciencia que se le queda al pobre tico cuando se le muere en sus manos, pues con más motivo, ¿no? Hay que salvar a la gente. Después tenemos 3 copias de poder infinito. Esta perfidia, con 2 iconos de aumento, que simplemente hace que el poder infinito, que le da pues la capacidad de nuevo de que si está en héroe se vuelva a activar contra ti. Es un personaje, como hemos dicho, que gana a partir de activarse porque te va a hacer muchas cosas, sobre todo te va a pegar, ¿no? Te va a complicar la vida, porque incluso si te ejecuta el plan lo que va a hacer es colocar contadores de impulso o quitarse del punto débil. Entonces va a estar todo el rato activándose para potenciarse ese impulso todo el rato y que cuando te pille bien. Entonces, claro, pues 3 cartas de este tipo de cosas sí que son como sinergias y mecánicas muy sencillas, pero a este personaje que tiene esta habilidad y esta forma de jugarse, digamos, le sientan como un tiro, personalmente. Después tenemos 2 copias de esta perfidia de regeneración mágica con un icono de aumento, los vamos a agradecer. Cartas que solo tengan un icono las vamos a agradecer. Y que dice que cuando se muestra esta carta, Juggernaut se cura 4 de daño, y si no se cura de este modo, pues gana oleada. De nuevo, una carta parecida a esa que teníamos con Rhino de que se curaba daño. Al final no deja de ser una especie de actualización de Rhino, pero metiéndole un poquito una mecánica un poquito más avanzada y que juega con la destrucción, ¿vale? Rhino es un villano que sin más, ¿no? Está ahí, es un villano tutorial y demás, y este es coger esa misma premisa que ya funciona,
pero incluírsela en la dinámica de los contadores de impulso que le funcionan al propio personaje o de punto débil en relación pues, a toda esa destrucción y demás que va a ir produciendo. Y eso lo veremos sobre todo ahora con este conjunto de estado de la ciudad. Después tenemos esta perfidia de embestida salvaje, un contador, o sea, un icono de aumento, y luego, pues si nos sale, la mostramos. Y dice que cuando se muestre esta carta, coloquemos 2 contadores de impulso sobre fuerza imparable. Y si no se puede, quitamos 2 contadores de punto débil sobre cabeza descubierta. De manera que si sale esta, sea como sea, pues vamos a tener o perdemos 2 contadores de impulso o colocamos 2 contadores de imparable. Al revés, creo que lo he dicho al revés. Pero bueno, me habéis entendido. Y después tenemos estos últimos 2 planes secundarios. El primero es este avatar de Cyttorak, ¿vale? Que tiene un icono de aumento. Y si nos sale, pues hay que mostrarla. Dice, él me da el poder para aplastarlos a todos, es el poder de un dios. Y tiene 5 de amenaza por jugador. Y nos dice que la respuesta obligada es que busquemos el accesorio Rubí de Cyttorak, donde sea, en el mazo de encuentro, la pila de descartes, donde sea, y se lo vinculemos a Juggernaut. Además tiene un icono de riesgo, así que pues con 5 de amenaza que nos esté dando una carta adicional y que nos coloque ese accesorio que hacía que se volviese a activar de nuevo contra ti, que si queremos quitárselo tenemos que descartar cartas hasta que se alcance un coste 3, pues es complicado, es un plan complicado. Pero claro, es que es el Juggernaut, parar al Juggernaut no es sencillo. Y por último, ya entrando en sinergia con esa sensación, de nuevo, de destrucción que va generando el villano, tenemos esta destrucción a su paso. Este plan secundario que tiene un icono de aumento y se muestra también si sale, 2 de amenaza por jugador y que nos dice que todas las calles a su paso están repletas de heridos. Y de cuando se muestra esta carta, busca un plan secundario civil en el mazo de encuentros y su pelea de descarte si lo ponemos en juego enfrentado a ti. Además, como estaremos desprevenidos salvando a civiles, ¿qué pasa? Que el golpe que nos pegue nos va a hacer más daño. Así que tiene este iconito de aumentar las capacidades de manera que la leche que nos pegue mientras salvamos a un civil pues nos la va a pegar, pero bien pegada, ¿no? Para este escenario, además de este estado en la ciudad, también funciona muy bien el conjunto de civiles. Que aparte de planes como esos de ir salvando civiles y demás, pues sí que tiene algunos civiles a los que hay que salvar de una manera concreta. Y que si por lo que sea entra algún esbirro, ya los enseñaré más en detalle, pero si a grosso modo, si por lo que sea entra algún esbirro en mesa, se le dará la vuelta y ese civil pasará a convertirse en un rehén. Y entonces tendremos que vencer al esbirro antes de que pase X cosas, ¿no? Porque si no el esbirro acabará con el rehén. Y entra ahí con una serie de sinergias que también pues creo que están bastante interesantes. Pero por ir acabando, nos vamos con este conjunto de estado de la ciudad. Y esta primera carta, que es un plan, ¿vale? Que entra en juego de inicio y es permanente. Y que nos dice que debemos evitar que destruyan la ciudad. Por si fuera poco, ¿no? Y dice que no se puede intervenir contra este plan. Ojo, un plan secundario contra el que no se puede intervenir. Empieza con 0 de amenaza y nos dice la respuesta obligada que después de que acabe la fase de villano, le coloquemos 1 de amenaza sobre este plan. Y luego, si hay 8 más 3 por jugador de amenaza sobre este plan, los jugadores pierden la partida. De manera que en solitario, si aquí hay 11, hemos perdido. Y esto, haciendo cuentas, es 11 turnos para acabar con el malo. Lo bueno de que estás en conjunto de encuentros es que esto se lo puedes aplicar a cualquiera. Lo bueno también de que estás en conjunto de encuentros es que pues, te permite, dice respuesta obligada, después de derrotar a un esbirro o a un plan secundario, quitamos 1 de amenaza de este plan. De manera que al final es un plan que está controlado. ¿Qué pasa? Que cuanto más tiempo esté el villano por ahí deambulando, ¿no? Más turnos tenga el villano, la destrucción de la ciudad será mayor. Cuantos más esbirros suyos le vayamos quitando o planes vayamos desarticulando, el control de ese villano será menor, de manera que poquito a poco iremos remediando también esa destrucción de la ciudad. De manera que, de por sí de base, los otros 3 conjuntos son también planes secundarios, que diréis, ostras, es que son planes secundarios en un villano y con un mazo y unas cosas que vamos a destinar full agresividad. Es cierto, pero de esta manera también permite un poquito que en el caso de que el villano no tenga muchos planes secundarios, que en este caso pues tiene ahí un par, ¿no? Tiene 4, si no recuerdo mal, estos 2 más los 2 de los civiles tiene 4, pues son 7. De manera que más en un mazo de 19 cartas, más o menos, sí que va a ir con cierta frecuencia apareciendo cosas con las que podréis ir salvando un poquito la situación y alargando pues esta destrucción de la ciudad para que no llegue a completarla, ¿no? Y estos planes son, pues primero un accidente de tráfico, ¿no? Vemos por aquí a Spiderman, dice socorro mi hijo, que bueno, no tiene icono de aumento, en lugar de eso cuando salga pues se muestra, tiene un icono de crisis, 1 de amenaza, y respuesta obligada después de que se termine la fase de jugadores, descarta esta carta y coloca 2 de amenaza sobre el plan principal, victoria -1. Y la respuesta obligada después de que quites toda la amenaza de este plan, retíralo del juego, victoria 1.
Entonces, si conseguimos salvarlo, o sea, este sale, es un accidente de tráfico, ¡pum! En el momento, tienes que hacerlo antes de que acabe la fase de jugadores. Si consigues quitarle esta amenaza, pues salvas al chiquillo y victoria 1. Que no, se colocan 2 amenazas sobre el plan principal. No tiene mucho más. Después tenemos este, caída sobre los escombros, de nuevo, pues un 1 de amenaza. Respuesta obligada, después de que se termine la fase de jugadores, descarta esta carta y los jugadores sufren 2 de daño, victoria -1. Y después de que quites toda la amenaza de este plan, lo retiramos del juego, caída de los escombros, ¿no? Y por último, edificio en llamas, que también tiene 1, este también tiene, todos tienen icono de crisis. Después de que termine la fase de jugadores, descarte esta carta, los jugadores sufren 2 de daño y victoria 1. Y si nos lo quitamos, pues victoria -1, perdón. Y si nos lo quitamos, pues victoria 1. Todos son planes que en el fondo son más o menos sencillitos, porque este plan entre y se quita, o sea, este plan en cuanto salga bien o mal, este plan se derrota y pasa o a victoria +1 o a victoria -1. Entonces, en cualquier caso, aquí te está ayudando un poquito. Pero el icono de crisis sobre todo es una cosa más ambientativa. ¿Por qué? Porque te va a durar un turno. Es cierto que tiene el icono de crisis, de manera que te va a fastidiar más que si no lo tuviera, porque aunque tú quisieras pasar de este plan y estuvieras súper enfocado en el plan principal, esto tiene crisis, pues ya no te permite hacerlo. Pero claro, es que es una cosa que está ahí en el momento en el que capta toda tu atención y es pues eso, pues un accidente de tráfico, te embiste un camión, solo tienes ojos para el camión, o saltas o te lo comes, pero no puedes hacer más, ¿no? El camión está ahí, no puedes evitarlo. Entonces, con esa premisa un poquito, pues nace este conjunto de encuentros que intenta darle, pues eso, un poquito de vidilla, de temática, a esa sensación de que hay pues un villano tan destructivo como es este Juggernaut, por ahí campando a sus anchas. Y en el fondo, pues ya estáis viendo, es un personaje contra el que conviene ir mucho más enfocado en agresividad, ¿vale? No desatender tampoco, quizá, la intervención, porque es cierto que no tiene muchos planes. Hombre, si desatendéis mucho la intervención y de repente os sale esto, pues podéis tener un problema, ¿vale? Porque la Avatar de Cyttorak tiene 5 por jugador. Pero en general son planes que o tienen 1, o ese tiene 0 pero no podéis intervenir, este tiene 2, estos tienen 2 también. No son planes que tengan mucha amenaza y este no funciona con plan, sino que funciona como una especie, un trasunto, ¿no? De, no sé, un convertidor de esa amenaza en impulso para el personaje. Entonces, funciona mejor la agresividad. Personajes que funcionen guay la agresividad y que se puedan activar varias veces, pues le van a tener cierta ventaja contra Juggernaut. No significa que eso haga que sea un personaje fácil si vas en agresividad, o que no se pueda ganar si vas de otro palo. Por supuesto que no. Porque además incluso en Justicia hay mazos que potencian esa intervención para convertirla en daño, ¿no? Pero sí que es cierto que un personaje como este, pues ya ni que sea por temática, ¿no? También yo pretendía eso, que fuese una especie de lucha de mastodontes, ¿no? Pues es un Hulk contra este, o Hulka, o un Thor, o personajes así que son más masivos, ¿no? Y que tengan pues ese enfrentamiento de agresividad con agresividad. Porque en el juego es cierto que tenemos mucha diversidad de escenarios. Hay algunos villanos más fuertes, otros villanos más flojos, villanos incluso que básicamente dependes de tu capacidad de intervención porque funcionan a través de planes, que tienes que ir uno tras de otro, hasta que al final lo resuelves, como semipuzzles, como ciertas cosas, ¿no? Pero uno que sea como una especie de mole a la que tengas que partirle la cara y él te vaya a partir más fuerte, pero tú tienes que darle más fuerte todavía, pues yo al menos no lo sé, no he tenido esa sensación, al menos no como la que te ofrece este personaje. Y de ahí nace esto. No tiene mucho más. O sea, simplemente, como digo, pues la necesidad de que hubiera un personaje así, pues al final hizo que diseñara esto. Y pues con este vídeo pues pretendía mostraroslo por si no lo conocéis y demás. Y presentaroslo un poquito de cara a ahondar un poquito más en él, ya que pues aparece en la campaña esta de enemigos íntimos, ¿no? Así pues lo conocéis un poquito más y pues podéis ver si os interesa para echarle un ojillo, pues ya sabéis, siempre a través del Discord y todo esto. Sin mucho más, si lo habéis probado, pues podéis comentarme qué tal. Si os ha parecido guay el análisis, pues podéis comentarme también. Si no os ha molado el análisis o creéis que falta algún fleco o queréis darme algún consejillo sobre cosas que os molaría que abordase los análisis o alguna cosa que queráis sugerir o algún villano que queráis sugerir que analice y demás, pues para eso tenéis la caja de comentarios siempre, que yo ya sabéis que os leo siempre y estoy encantado de hacerlo, vaya. Si os mola y tal, pues
me gustilla esas cosas siempre se agradece, aunque se agradece más todavía cuando comentáis porque mola establecer ahí conversaciones con todos vosotros. Y pues para estar pendiente de próximas cosillas que vayan llegando, pues ya sabéis, si os apetece suscribiros y demás, pues ahí tenéis el botón disponible, aunque bueno, ya sabéis cómo va YouTube y todas estas cosas, así que bueno, si no, pues tampoco pasa nada. Yo os animo, por supuesto, a mí me hacéis un favor, ¿no? A mí me gusta que lo hagáis, pero queda a decisión vuestra. Sin mucho más, lo podemos dejar por aquí y ya en el futuro pues ya analizaremos otro villano, quizá analicemos a esa fuga de la balsa, ¿no? Para ponerla un poquito en contexto también. U otro, si os apetece que analice otro primero, pues podemos anteponer ese primero a la balsa, pero en principio quizás sea ese. Pero como digo, eso será en la siguiente. Por ahora lo vamos a dejar aquí y ya solo me queda, como siempre, pues despedirme de vosotros y agradeceros que me hayáis dedicado un ratillo de vuestro tiempo viendo esto, ¿no? Las tonterías estas de las carticas, pero bueno, que nos gustan tanto, ¿no? Así que sin más, un saludo, nos vemos en la próxima. Chao.